Queridos amigos, buenos días, tardes, noches, según la hora a la que verán este programa, en el que quiero tocar algunos temitas. Vamos a dividir política exterior y política nacional. De política exterior, cuestiones graves. Israel está a las puertas de Siria, la matanza en Líbano y Siria es monstruosa. Las carmelitas del Líbano, ya les dije, hace 3 meses han pedido ayuda. Nosotros hemos hecho cuentas para socorrerlas. De las amputaciones de niños, la burla de los soldados israelíes es monstruosa. Y las carmelitas me han explicado que Hamas y Hezbollah no son organizaciones terroristas, sino que son grupos de civiles que se arman con lo que tienen para defenderse de la crueldad y la invasión israelí. Y que jamás invadieron Israel, bueno, todo eso ya lo sabemos, pero en este momento están por destruir Siria. Cosa curiosa, fíjense que Estados Unidos interviene al sacar a Al-Had, el presidente que dijeron que era un tirano, fue el mismo operativo que hicieron al sacar a Gaddafi y al matar a Saddam Hussein, es decir, siempre la excusa de que sacan un tirano y ahora ha tomado la yihad, es decir, ha tomado el gobierno partidos islámicos extremistas, revolucionarios, como fue en su momento cuando sacan con la misma excusa al presidente de Egipto, y el ISIS, el partido islámico extremista, tomó el gobierno y se inician las matanzas, las persecuciones terribles, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, Estados Unidos colabora, estamos hablando de la OTAN. Recuerden que se divide en 2 grupos la OTAN, uno que se encarga de establecer las cuestiones políticas y el otro militar, y el otro que se ocupa de establecer el marxismo en todos los países que va dominando, penetrando, infiltrando. En este caso, depusieron al presidente de Siria diciendo que era un tirano, y por supuesto mientras gobernaba Al-Had había una convivencia pacífica de las 3 religiones. Siria era un país pacífico. Ya esto se inició en el año 2014-2015, si recuerdan, en el 2015 el presidente Putin intervino para evitar ese bombardeo, de manera que fue postergada esta operación de Israel, que ha exterminado Gaza y está recuperando las alturas de Goliat en Siria, el monte Hermón, no me acuerdo cómo se llaman, Golad, ¿no es cierto? Entonces ya ha barrido el Líbano y por supuesto está a las puertas de Siria. El exterminio poblacional es impresionante, realmente se repite lo de Gaza todos los días. La crueldad del exterminio no tiene precedentes en la historia, creo que no se conoce en la historia una crueldad tan grande, pero quiero hacer un resumen de esto, ¿no? El proceder de la OTAN responde siempre a las directivas de esta élite que por supuesto no responde a ninguna religión, son demonistas, son de altos grados, los más altos grados de la masonería internacional, y responden a un sionismo político que no tiene ninguna religión y que utiliza dentro del sionismo, le diría, los principales integrantes son askenazis, y el resto de los integrantes del pueblo judío son sefaradíes, están viviendo en Israel, en la dura vida de un estado permanente militar, están viviendo aquellos de raza sefaradí, España en hebreo antiguo, ¿no es cierto? Aquellas tribus que emigraron a España cuando Roma deshace Judea en el año 70 de la era cristiana. Tito Livio termina entonces con Israel, van migrando 11 tribus hacia España, tan amada por el pueblo judío, sefarad, los sefaradíes. Sin embargo, el poder es alcanzado por esa otra rama de ese pueblo que llamamos Askenazi, que se estableció en el Volga, en Alemania, Askenaz en hebreo antiguo, y que van a formar esas élites, diría, élites rubias, poderosísimas como el mismo Rothschild y otros, no voy a nombrarlos, pero ellos están asentados en el hemisferio norte, ellos dirigen el tema y ellos no responden a ninguna religión. Podemos decir que sí responden, son satanistas, como cientos de pruebas que han surgido, aún algunas coronas europeas y no todas,
están infiltradas por ese satanismo religioso. Pero bueno, este paso último, que es tal vez un asunto escatológico ya de los últimos tiempos, esta destrucción de Siria, donde están las primeras comunidades cristianas y el pueblo sirio, y ya, por supuesto, musulmanes pacíficos que no habían entablado la yihad, es decir, la Guerra Santa, me recuerda a las cartas que estaban en aquel libro de Jean Lombard, La otra cara de la historia moderna, donde el general Pike inglés escribe al gran masón Mazzini, italiano, los siguientes términos. Dice: tenemos que lograr que las dos religiones monoteístas, judíos y musulmanes, se destruyan entre sí, para que luego la gran masa de cristianos, como un rebaño sin pastor, acuda atrás del único Dios, Lucifer. Me recuerda mucho, no sé por qué, todas estas últimas noticias respecto a Medio Oriente, esta destrucción mutua, este horror, esta matanza, aquella carta de Pike a Mazzini: haremos que se destruyan entre sí. Y verdaderamente, fíjense que estos grupos islámicos extremistas que van tomando el poder después que la OTAN saca a los presidentes tolerantes, lo hizo con Saddam Hussein, por supuesto con el presidente de Egipto, y lo hizo ahora con el presidente de Siria. Fue un operativo metódico y sistemático para que grupos extremistas de la yihad, de la Guerra Santa, tomen el poder y cumplan este exterminio mutuo. Me recuerda, como les digo, esta carta que hasta hace poco estaba en el Museo Británico. Pero luego tenemos que tener en claro que es una matanza recíproca, con ascenso, como hicieron con Gaddafi también. Después queda en Libia, después del asesinato de Gaddafi, no queda gobierno, están en estado de guerra permanente. Es decir, pareciera que la OTAN apunta a un estado de caos y de mutuo exterminio, cumpliendo esas cartas. Y recuerdo que aquellos que manejan el gobierno mundial, esta élite que ha dispuesto todas las medidas últimas que han comprometido el curso de la humanidad, de nuestra historia, en su mayoría son demonistas, si no todos, en su gran mayoría. Y hay pruebas de sobra para decir esto, pero se está cumpliendo entonces este designio. Haremos que las dos religiones monoteístas, judíos y musulmanes, se maten entre sí para que la gran masa de cristianos, como rebaños sin pastor, acudan detrás del único Dios, Lucifer. Ojalá no sea, pero todo hace pensar que sí. De todas maneras, las comunidades sirias y libanesas necesitan ayuda, socorro, y todos hemos iniciado una campaña monetaria para el Líbano que mandamos a las carmelitas para que puedan, lo poquito que podemos mandar a Argentina, para que puedan ayudar por lo menos en alguna necesidad. Nada podemos hacer porque el cambio argentino está tremendamente bajo, pero bueno, dentro de lo que podemos estamos mandando ayuda allí. Pero leamos por favor los signos de los tiempos y la verdadera política, que es la política internacional, y quién maneja los hilos de esta política. Recordemos que por encima está Dios nuestro Señor, que es el dueño de la historia. Bueno, queridos amigos, no quiero que termine este año, que ha sido bastante movidito, con cosas buenas y malas, pero muchas malas que nos han sacudido, y tocar un pequeño tema de la política nacional, dado, los hechos que se han acumulado, producido esta semana. Bueno, hay un revuelto terrible por un senador Cuadra, que ha sido removido. Entonces cuestiona al presidente Milei si la remoción es cierta o no. Bueno, lo cierto, resumiendo, es que al tipo lo encontraron con $200.000 en Paraguay sin poder justificar, y que el tipo, a su vez, en su vida de senador, pasó muchísimas veces la triple frontera, es decir, que cada vez ha llevado esos montos tremendos de dinero robados al erario nacional, por supuesto. Muestra de la gran corrupción argentina, que es uno de tantos, ¿no es cierto? En el caso de este Cuadra, es un traidor consuetudinario. Si ustedes recuerdan, senador por Entre Ríos, si no recuerdo mal, hizo toda su campaña como como senador pro vida, y ni bien asumió, o ya ha asumido en el gobierno de Fernández,
vendió su voto para favorecer el aborto. Hasta último momento decía, no sé a quién voy a votar, lógicamente para que le paguen más, y así fue que vendió como traidor que es su voto al movimiento verde, ¿no es cierto?, a favor del aborto. ¿Qué hay peor de eso que facilitar el asesinato de millones de niños en el vientre de su madre? Y ahora, por supuesto, también parece que el tipo era kirchnerista y a último momento se vendió, vaya a ser por qué cantidad de dinero, aprobando la ley bases de Milei, que implica, como expliqué en otros programitas, la entrega de todo el patrimonio nacional, de todos los recursos, de todas las empresas productivas a manos extranjeras. Él votó también por seguramente un importante monto de dinero, o sea que estamos hablando de un traidor consuetudinario. Me parece excelente que sea procesado, destituido y, como dijo Vidal, que sea procesado en la justicia civil. Debe ser así, debe pagar por su delito, pero debe pagar en serio, porque mientras tanto está detenido en Paraguay en un súper lujosísimo 5.000 estrellas hotel que paga el erario público. Digamos las cosas sin tapujos. Por otro lado, quieren invalidar el voto, el mismo partido de Milei, porque haciendo un ataque soslayado a Victoria Villarroel, que creo que es una de las pocas cosas buenas que tiene el Grupo Libertario, diciendo que no podía ejercer como presidente del Senado estando a cargo del Poder Ejecutivo, ya que el presidente estaba afuera. Quieren invalidar, vaya a saber por qué cosa, esa sesión. No quiero pensar que el presidente Milei quiere proteger a Cuadra, porque sería vergonzoso. Pero, por supuesto, tiene que ser procesado, tiene que ser procesada Cristina y muchos más, porque esto no es una cosa exclusiva de este sinvergüenza, sino que toda la política del periodo pasado, si ustedes recuerdan, cientos de funcionarios son implicados en actos de corrupción. ¿Se acuerdan de la bolsa de dinero en el baño? ¿Se acuerdan de la bóveda llena de dinero? ¿De los bolsos de dinero en el convento? Entonces, que si esto se procesa como tiene que ser, que todos esos funcionarios sean procesados de la misma manera, todos procesados y condenados. Y mientras tanto, tenemos estas rencillas por cosas materiales. No se ha levantado, no se ha derogado la ley del aborto, no se ha derogado la ley de educación sexual obligatoria, la ESI, que es una corrupción de menores, un atropello a la patria potestad, es un sacar la inocencia de los pequeños y llevarlos a la promiscuidad más asquerosa, pobrecitos. Y tampoco se ha abolido la ley de vacunación obligatoria. Acaban de, fíjense, ¿no?, que con astucia el gobierno anterior de Fernández, que tendría que estar preso, por supuesto, obligó a toda la gente a recibir el inóculo para COVID. Acaba de sacar un documento de la Comisión Oficial de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump, diciendo que esto del 2020 ha sido una gran estafa contra la humanidad y que los inóculos instituidos ahí no solo han sido una estafa, sino un genocidio. En fin, hay que leer lo que dicen los documentos externos, pero bueno, sobre todo del principal país del mundo. Creo que es hora de que el gobierno libertario, que asumió con la bandera provida, que asumió con la bandera de la libertad de educación de los padres, que asumió tratando de descalificar a las políticas de género, que se ocupe de aquellas cosas que lo llevaron al triunfo, que parece que están congeladas. Se siguen asesinando niños con la ley del aborto todos los años, y ahora los políticos se han escandalizado con la corrupción de este hombre, que es una más de miles, ¿no es cierto? Y que por supuesto tiene que ser destituido y juzgado, pero que verdaderamente pague con todo su patrimonio, no solo con cárcel, que todo su patrimonio sea embargado y que restituya lo que robó a nuestro país. Él y todos los sinvergüenzas corruptos que fueron encontrados con las manos en la masa en años anteriores, pero que además se dediquen a gobernar, que es buscar el bien común, salvar a los niños, volver a poner el bien del niño por encima de los intereses monetarios, el verdadero bien del niño y de la familia, sin lo cual no existe Estado ni nación posible. Que revisen esas leyes malvadas, que realmente defiendan la salud de sus pobladores
y sobre todo la salud del más indefenso de los seres, que es el niño por nacer y el niño recién nacido. Espero que en algún momento, en algún recodo de la conciencia de todos los legisladores que tienen el poder y el dinero, se despierte el fin para el cual fueron hechos y nombrados, porque aunque ellos no quieran y lo quieran ocultar, todos tendrán que dar cuentas ante nuestro Creador en el momento de su muerte. Y Dios tenga piedad de todos ellos. Con esto los saludo a todos. Ojalá que en Argentina se haga verdadera justicia. Ojalá que todos los niños de Argentina y del mundo sean preservados verdaderamente, espiritual y físicamente. Y les deseo a todos que pasen una hermosa Navidad.